Buenos días, tardes o noches, en el horario en el que nos escuchen. Mi nombre es José Alberto López Pérez, estudiante de octavo ciclo de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, dándoles la bienvenida a este podcast en el cual estaré en compañía de mi compañera Cecilia. Hola a todos y a todas. Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Rosa Cecilia López Torres. Sean bienvenidos a esta nueva temporada, pasado y presente, de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En nuestro tema de hoy, llamado Voces Ancestrales, Cosmovisión y Resiliencia del Pueblo Maya, exploraremos la sabiduría, memoria histórica y resistencia de este pueblo, entre otros aspectos claves de esta gran civilización. Y en esta breve presentación, quiero contarles que nuestro objetivo con este episodio es difundir, a través de este podcast, la cosmovisión y la capacidad de resiliencia del pueblo maya de Mérida, Yucatán, con el fin de preservar y compartir su legado cultural para que más personas puedan conocer y valorar la riqueza de su historia y su contribución al mundo moderno. Así que acompáñenos en este viaje sonoro mientras descubrimos cómo el pueblo maya sigue vivo en su cosmovisión, su lucha por la preservación de su cultura y su capacidad de resistir las adversidades del presente. Comencemos. Pero antes de ahondar en el tema, quiero decirles algo muy importante, y es que hoy no hablaremos del pueblo maya desde una perspectiva histórica o cultural, lo haremos desde una mirada distinta, una mirada postcolonial. Ceci, ¿nos ayudas a contextualizar un poco, por favor? Con gusto. Pero antes de adentrarnos en las raíces vivas de este pueblo milenario, es importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué es la poscolonialidad? La poscolonialidad no es simplemente lo que viene después del colonialismo. Es una forma crítica de pensar y cuestionar los discursos, estructuras y saberes impuestos durante siglos por las potencias colonizadoras. Es una invitación a reconocer que si se coloniza, también se puede descolonizar. Este enfoque fue impulsado desde los años 80 por diferentes autores. Uno de ellos fue Edward Said, quien en 1978 publicó Orientalismo, una obra clave que marcó el inicio del pensamiento postcolonial en el ámbito anglosajón. Gracias, Ceci. Así es, y desde esta perspectiva buscamos escuchar no solo lo que se ha contado sobre el pueblo maya, sino también lo que ellos y ellas narran desde su propio ser, su lengua, su memoria y su territorio. Y con ello quiero contarte y contarles a quienes nos escuchan que este episodio ha sido construido a partir de una investigación rigurosa sustentada en diversos estudios antropológicos, lingüísticos e históricos. Nos apoyamos en textos académicos indígenas y no indígenas, así como en registros orales que nos permiten comprender que la historia de los pueblos mayas en Yucatán no es solo pasado, es presente en movimiento, es lucha cotidiana que, a pesar de las adversidades, sigue manteniéndose presente. Gracias, Alberto. Es muy valioso saber que este episodio está respaldado por una investigación seria y respetuosa, que reconoce tanto el conocimiento académico como la sabiduría oral de las propias comunidades. Así es, sí, justamente uno de los saberes más profundos que se ha transmitido de generación en generación es su cosmovisión, la manera en el que el pueblo maya entiende el universo, la vida, la muerte, la naturaleza y su relación con lo sagrado. Nos habla de una cultura viva, espiritual y profundamente conectada con su entorno. Hoy queremos compartir con ustedes esa mirada, esa forma de estar en el mundo que va más allá de la lógica occidental y que sigue siendo la vida cotidiana en muchas comunidades de Yucatán. Compañera, ¿me ayudas a ampliar más este término de cosmovisión, por favor? Con gusto, Alberto. Y fíjate que cuando decimos cosmovisión, parece una palabra lejana y muy compleja, pero en realidad es el corazón de una cultura. Entonces me pregunto, ¿qué es la cosmovisión y por qué es tan importante para el pueblo maya? Y quiero platicarte y platicarles a todos que este término proviene del alemán Walter y fue desarrollado por el filósofo Wilhelm Dilthey
en el siglo XIX y se refiere a la manera en la que los distintos pueblos interpretan el universo, la vida y su papel en el mundo. Por otro lado, Mercedes de la Garza, historiadora y experta en religiones mesoamericanas, afirma que para el pueblo maya de Yucatán, la cosmovisión es un conjunto de conocimientos científicos y filosóficos desarrollado durante más de 200 años. Esto también lo señala el antropólogo estadounidense Anthony F. Aveney, mencionando que los mayas fueron uno de los pueblos más sofisticados en el estudio del tiempo y el cosmos. Desarrollando estos saberes, son el resultado de observaciones astronómicas precisas, análisis matemáticos avanzados, conocimientos arquitectónicos y una profunda comprensión del entorno natural. Alberto, ¿nos ayudas a entender un poco más, por favor? Con gusto, compañera, pero déjame decirte que lo más importante es que esa sabiduría no se ha perdido. Hoy pensadores indígenas contemporáneos la siguen defendiendo y resignificando. Por ejemplo, Rigoberta Menchú, quien fue Premio Nobel de la Paz, nos recuerda que la sabiduría indígena sigue vigente y es esencial para la lucha por la justicia. Y en sus palabras, nuestro conocimiento está en la tierra, en el maíz, en el cielo y también en la memoria de nuestros pueblos. Fíjate que todo esto nos permite ver que la cosmovisión maya no es un recuerdo antiguo, sino una fuerza de pensamiento, identidad y lucha. Con esto en mente, te cedo la palabra para que sigamos explorando. Por otro lado, también es importante señalar y precisar que conforme a información recabada, como ya se mencionó anteriormente, para los mayas la tierra que nombraban Eleu es sagrada. Cada elemento natural tiene alma y está vivo. Se promueve el respeto profundo hacia los árboles, ríos, montañas y animales. Los mayas dejaron evidencia de esto en sus códices, en sus templos alineados con eventos celestes y en sus calendarios increíblemente precisos. Y justo a partir de eso, quisiera añadir que es muy importante señalar que esta visión ha sido documentada, tanto en los relatos orales, como en textos como el Popol Vuh. Y justamente es algo que me impresiona mucho, la cosmovisión que tienen, porque como se menciona en diversos textos, para los mayas, no generalizando, todo el universo está en constante relación. La tierra, los seres humanos, el cielo, los animales, y que además para ellos no hay separación entre lo material y lo espiritual. Es inspirador cómo esta cosmovisión maya nos invita a vivir en armonía en el entorno, a conocer que todo tiene un propósito y que nuestras acciones afectan a todo lo que nos rodea. En este sentido, ¿qué opinas al respecto? Así es, Alberto. Y también quisiera contarte que los mayas perciben que el universo está dividido en 3 planos: el cielo, el mundo terrenal y el inframundo, conocido como Xibalba. Este último se encuentra debajo de la tierra y tiene 9 niveles, donde habitan dioses y los seres que controlan los fenómenos naturales. Y esta concepción no solo forma parte de su espiritualidad, sino que también está presente en uno de los textos más emblemáticos de su tradición, llamado el Popol Vuh. Allí se cuenta la historia de los héroes gemelos, quienes descienden al Xibalba para enfrentar a los señores del inframundo. Este relato es mucho más que una leyenda, es una guía simbólica que refleja la visión cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento. Y déjame decirte, Alberto, que este relato de los héroes gemelos del Popol Vuh se relaciona con la perspectiva poscolonial, porque rescata una cosmovisión indígena que fue marginada por el colonialismo. Al revalorizar esta historia, se descoloniza el conocimiento y se afirma la identidad cultural. Se ofrecen formas propias de entender la vida, en contraste con la visión occidental.
Con esto que ahora sabemos es muy importante pensarnos como los seres que compartimos la tierra con otros seres y darnos cuenta que no estamos solos, que allá afuera hay fuerzas y elementos que merecen nuestro respeto, viviendo en un tejido sagrado donde todo está conectado y todos de alguna manera estamos conectados con todos. Ahora, con esta comprensión sobre la cosmovisión maya podemos entender cómo esta visión del mundo ha sido clave en la resiliencia del pueblo maya, enfrentando siglos de adversidad tanto interna como externa. Los pueblos mayas siguen resistiendo y preservando su sabiduría ancestral, adaptándose a estos cambios, pero siempre manteniendo viva la esencia de su cosmovisión. Así es, y con esto cerramos el tema de la cosmovisión y conectamos directamente con la resiliencia del pueblo maya que podemos seguir explorando en el siguiente segmento de este podcast. En este segundo segmento hablaremos de un tema muy importante llamado resiliencia, y la pregunta que se pueden estar haciendo quienes nos escuchan es ¿qué es la resiliencia y cómo entendemos este término? Bueno, pues me gustaría empezar a platicarles que quien acuñó este término tan importante que se escucha y se usa mucho en el área de la salud mental fue nada más y nada menos que Michel Ruther, quien fue un destacado psiquiatra y académico británico, considerado uno de los padres de la psiquiatría infantil moderna. Su trabajo fue pionero en el estudio de cómo los factores ambientales, familiares y sociales influyen en el desarrollo emocional y psiquiátrico de las niñas, niños y adolescentes. El término resiliencia proviene del latín resiliri, que significa saltar hacia atrás. En un inicio fue usado en la física para referirse a la capacidad de los materiales para volver a su estado original, y luego fue adoptado por las ciencias sociales para describir la capacidad humana de superar situaciones adversas. Con todo esto que estamos hablando sobre este tema, es inevitable reconocer que detrás de esa sabiduría también hay una historia de resistencia, y justamente ahí entra un concepto que nos permite mirar con mayor profundidad al pueblo maya, la resiliencia. Porque hablar del pueblo maya no solo es hablar de su pasado glorioso, sino de su capacidad de enfrentar la adversidad y seguir creando vida, cultura y comunidad, aún frente a siglos de colonización, exclusión y despojo. Es por eso que en esta siguiente parte del episodio queremos compartir cómo la resistencia ha sido una fuerza constante en la historia de los mayas de Yucatán. Claro, pero es importante no perder este enfoque poscolonial, la resiliencia y la resistencia que ha tenido el pueblo maya de Yucatán. Cuando hablamos de poscolonialidad, no nos referimos simplemente a un después de la colonia. Hablamos de una presencia persistente del colonialismo, de cómo el racismo, la marginación, la imposición del idioma, la religión y las formas de pensar siguen vigentes. En las escuelas, en las leyes, en los medios y hasta en la manera en que se intenta narrar la historia. En este sentido, el pueblo maya de Yucatán no ha sido solo víctima, ha sido protagonista de una lucha silenciosa, constante y profundamente espiritual, una lucha que tiene dos caras inseparables, la resistencia y la resiliencia. Efectivamente, y como ejemplo de resistencia podemos decir que es cuando las abuelas y abuelos siguen hablando maya a pesar del estigma. Otro ejemplo también es cuando la comunidad se organiza para detener la invasión de los megaproyectos turísticos, carreteros o extractivos. Es el rechazo activo a seguir siendo tratados como folclore pasado. Por otro lado, también es la capacidad de adaptarse sin medirse. Es como cuando las escuelas autónomas enseñan matemáticas en lengua maya. Es cuando los jóvenes escriben poesía, hacen cine o música urbana en su idioma, desde su visión del mundo. Es sembrar maíz en medio del concreto. Es sanar con plantas cuando el sistema de salud te ignora. Es una mirada poscolonial. Estas prácticas no solo son costumbres, ni romanticismos, son formas de conocimiento, de existencia, de afirmación, son modos
en que los pueblos originarios les dicen al mundo: aquí estamos, no desaparecimos y no lo haremos. Entonces, en este sentido, desde la poscolonialidad, aprendemos que resistir no siempre significa alzar la voz y que ser resiliente no significa aceptar la derrota. Además, como se mencionó al principio, existe otro concepto muy importante, es la resiliencia del pueblo maya. Esta no es pasiva, no significa simplemente aguantar, es más que eso, es creatividad frente a la opresión, es saber cuándo hablar y cuándo callar, es recordar quién se es aun cuando el mundo intenta que lo olvides. Esto funcionó para que, hoy en día, sigan estando presentes. Así es. Y con todo lo que hemos compartido, es claro que la resiliencia maya también es un acto político y ético, que su historia no solo está en los libros del pasado, sino también latiendo en el presente. Con esto, cerramos esta parte del tema, pero no queremos irnos sin compartir algunas ideas clave que resumen lo que hoy exploramos. No es solo un homenaje, es una invitación a escuchar, a respetar, a aprender, a reconocer que la lucha por el territorio, la lengua y la vida continúa. Gracias por acompañarnos. Si algo de lo que escucharon hoy les hizo pensar diferente, les tocó el corazón o les dio ganas de saber más, entonces, este episodio cumplió con su propósito. Gracias por su atención y el haberse quedado hasta el final del video. Recuerden que el conocimiento es poder y la información no solo se adquiere, se comparte. Y como dirían en lengua maya, Kuxtu nakahachihop, lemakohop, uyaxkino. y eso quiere decir, vuelve cuando quieras. Aquí siempre habrá un nuevo amanecer. Hasta la próxima.